gloria al nombre de nuestro Señor. Les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias. Señor, gracias porque solo tú eres Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por un día como este, Señor, donde aquel sepulcro, Señor, se abrió. Gracias, oh Dios, porque solamente en ti hay vida y vida eterna. Rogamos, Señor, que nos estés hablando, Padre, que estés hablando a nuestras vidas por medio de tu santa y bendita palabra. Nosotros te honramos, Señor, te damos gloria, te damos honra y te decimos amén y amén. Hermanos, hoy es un día de celebración, es un día de fiesta, es un día donde recordamos que Cristo vive y vive por los siglos. Es un día donde decimos una tumba quedó vacía y damos gloria al nombre del Señor. Hoy queremos hablar en este tiempo bajo el título No está aquí, ha resucitado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No está aquí, ha resucitado. Si hablamos de tumbas, hay tumbas que son muy renombradas, incluso reconocidas a nivel mundial. Si usted escucha el término de la abadía de Westminster en la ciudad de Londres, en Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y las notabilidades inglesas de la historia de este país. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, es también muy reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de los muchos americanos prominentes, la mayoría de ellos caídos en guerras, ¿verdad? Y héroes del país. Si va a las pirámides egipcias, son muy reconocidas porque ellas contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. ¿Sabe por qué es famosa la tumba de Cristo? Porque no tiene cuerpo. Mientras estas son famosas porque en ella descansan los restos de muchos personajes prominentes. Hay una pregunta que nos surge a nosotros durante este tema y es: ¿quién se llevó el cuerpo de Cristo? ¿Quién levantó el cuerpo? Algunos han dicho que fueron los discípulos, como lo veremos más adelante. Otros han dicho que fueron los mismos judíos y otros han dicho que fueron los romanos, pues no había otro ente aquí interesado que pudiera estar relacionado. Pero como vamos a ver en la historia, ni los discípulos se lo llevaron, pues incluso cada uno de ellos dio la vida por Jesús. Nadie daría la vida por un fraude, al menos como lo hicieron ellos. Los mismos judíos estaban encargados de que no se revelara, ¿verdad? De que no ocurriera lo que ellos creían que era un robo. Así que ellos tampoco fueron, y los romanos menos que menos. El bosquejo que quiero compartir con ustedes en esta mañana estará en 4 partes. La primera hablaremos sobre Jesús anunció su resurrección antes de su muerte. En segundo lugar, vamos a hablar cómo la resurrección está relacionada con la fiesta de las primicias o los primeros frutos. En tercer lugar, veremos un panorama sobre el desarrollo de los acontecimientos y los cientos de testigos que vamos a ver, ¿verdad?, desarrollados allí.
Y por último veremos y haremos un poco de énfasis en los dos mensajes de la resurrección. Solo hay dos mensajes de la resurrección, ¿verdad? En los evangelios, y los estaremos analizando. Así que en primer lugar veamos que Jesús anunció su resurrección antes de su muerte. Mire cómo dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es increíble cómo Jesús anunció varias veces que Él iba a morir y que iba a resucitar. Bueno, Él murió, y cuando los apóstoles ven ese acontecimiento, cada uno de ellos parece ser que pasó por su mente que todo había terminado. Es interesante cómo Dios da su palabra, cómo Él da su revelación, y cómo el hombre se olvida de esa revelación, y cómo el hombre olvida las palabras del Señor. Incluso Mateo 16, versos 22-23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No es que a ellos se les olvidó estas palabras, porque incluso ellos se sintieron tristes en aquella ocasión cuando Jesús les da esta información. Miren otro de los pasajes en Mateo 20, 17 y 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, ¿verdad?, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En cada uno de esos anuncios, la historia nunca terminaba en la cruz. La historia nunca terminaba en la tumba. Ahora, se ha debatido mucho sobre el tiempo que Jesús estuvo en aquella tumba, ¿verdad? Pero como los evangelios claramente nos están hablando que estuvo una porción del viernes, el sábado completo, ¿verdad?, y una porción del domingo, lo que está claro es que Jesús dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Asimismo, Dios nos da a nosotros palabras, nos da a nosotros promesas, y el hombre se olvida de esas promesas. Pero lo que más me llama la atención es que incluso los enemigos de Cristo sabían y se habían acordado que Él había dicho que iba a resucitar. Mire lo que dice Mateo 27:6. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y en ese texto nos va a decir que había un grupo que eran los enemigos de Cristo que dijeron: mira, aquel engañador dijo que iba a resucitar. ¿Por qué no nos das una guarda y de esos legionarios romanos que son bien fuertes en la guerra? Nos los pones allí, pones el sello del rey, ¿verdad?, del líder principal, para que nadie toque ese lugar. Yo veo esto como que un batallón de hormigas. Imagínense que viene un huracán categoría 5 y viene con toda la fuerza el huracán, con viento, con agua, y están esas hormigas reunidas al lado del mar. Y esas hormigas dicen: mira, hay un huracán que pronosticaron que dentro de 3 días viene. Vamos a reunirnos todas y vamos a hacer un gran muro. Vamos a llamar a todas nuestras compañeras y vamos a hacer un muro para detener ese huracán. Eso es como algo irrisorio. Yo creo que esa es una de las mejores ilustraciones para entender lo que querían hacer aquellos fariseos. Ellos estaban diciendo: queremos guardar la tumba porque no queremos que nadie venga de afuera, sus discípulos vengan y se roben el cuerpo. Aquellos ilusos pensaban que la tumba iba a ser abierta desde afuera, que el cuerpo iba a salir pero cargado por otros vivos, cuando en realidad Cristo había dicho: al tercer día yo resucitaré. Yo creo, hermanos, que esta es la única muerte de la historia que termina de la forma más victoriosa que uno puede entender. Así que en primer lugar vemos cómo Cristo, Él prometió que Él iba a resucitar, y cómo las cosas no se quedaron allí, sino que las cosas después iban a tomar otro rumbo, a pesar de que sus discípulos estaban decepcionados, dolidos, los enemigos estaban poniendo guardas en ese lugar, y el mundo estaba a la expectativa qué ocurriría aquel primer día de la semana. En segundo lugar, veremos la resurrección. Está relacionada con una de las fiestas más importantes entre los hebreos, que es la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos.
La encontramos en Levíticos 23, versículos 9 al 14, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo lo mecerá. Justo el domingo en la mañana, es decir, el primer día de la semana, después del Shabbat, del reposo, el sacerdote sale al campo, ¿verdad?, al patio del templo, y va a buscar las primeras gavillas. Él va a tomar esos primeros frutos y los va a traer a la casa del Señor, porque ese es el anuncio de que una gran cosecha viene. Los hebreos habían celebrado por cientos de años, desde la conquista de Canaán, la tierra prometida, habían celebrado esa fiesta donde ellos tomarían los primeros frutos de la cosecha, la traían a la casa de Dios, el sacerdote la mecía en la casa de Dios, daba gracias por ese fruto porque sabía que Dios iba a bendecir toda la cosecha que venía detrás. Y dice la Escritura que Cristo es la primicia de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 20, 21: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿verdad? Luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, aquella resurrección marcó la historia de la humanidad. En este contexto de 1 Corintios, lo que estaba ocurriendo es que algunos creyentes en esa congregación estaban diciendo: ya la resurrección se efectuó. Y otros decían: no, es que no hay resurrección. Pablo, por medio del Espíritu Santo, le escribe a ellos inspirado y les está diciendo: miren, Cristo resucitó. Hace algunos años me dijo una hermana de la iglesia: pastor, yo creo que deberíamos predicar un poco de la resurrección, porque hay cristianos, me decía ella, escuché a algunos hermanos, uno o dos, que no creían en ese tema de la resurrección. Yo le dije: hermana, ahí solo pueden haber dos verdades. Número uno, que de verdad esas personas no crean en la resurrección porque no son cristianos. Número dos, que quizás escuchaste mal, porque ¿puede acaso un cristiano creer que no hay resurrección? No hay fundamento. Yo no puedo creer en que Dios me resucita y me resucitará si no hay resurrección. Entonces seríamos un grupo más de la historia que juega la religión. Hermanos, cuando Pablo está diciendo: entendamos que Cristo, la primicia, Él resucitó, ¿sabe qué? Como mismo el sacerdote tomaba el primer fruto, Él decía: detrás de este fruto, que es la primicia, viene una gran cosecha. Cristo abrió el sepulcro aquel día, resucitó, ¿sabe por qué? Porque hay una gran cosecha por venir, y en esa cosecha estamos los hijos de Dios. Yo tengo esperanza de la resurrección que está por venir, porque ya Cristo resucitó. Si no hay resurrección, estamos perdiendo miserablemente el tiempo. La palabra primicia significa esa primera parte de la ofrenda. Es eso que se da en señal de fe, y Cristo venció la muerte. ¿Temes tú la muerte hoy? Jesús es la primicia de la cosecha de cebada, como la historia lo demuestra. Vemos que Jesús fue el primogénito incluso de María. Dice Lucas 2:7, lo declara de esa manera. Y Mateo 1, 23, 25. Dice que Jesús fue el primogénito del Dios Padre. En Hebreos 1:6. Que fue el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Que fue el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5. Que fue el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Que Él es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20, 23. Que es el principio de la creación, Apocalipsis 3:14. Que es el que tiene toda la preeminencia, Colosenses 1:18. Y si nosotros hacemos un estudio básico de esta idea de primogénito, es cierto que los arrianos o los testigos de Jehová han dicho que esa palabra primogénito significa el primer creado. Pero lo que está claro es que en ninguno de estos pasajes, ni donde lo sacan de Colosenses, la palabra primogénito está teniendo un énfasis en que es el primer ser creado, sino en la autoridad que tiene el ser.
De hecho, usted y yo sabemos que Cristo es creador, no es creación. Usted y yo sabemos que cuando la Biblia usa el término primogénito, algunos eruditos han declarado que si el Señor o si la Biblia hubiese querido reflejar que Cristo era el primer ser creado, hay otra palabra griega que no es prototokos, sino prototictos. Y esa palabra prototictos que se usaba en el primer siglo era para decir Él es el primer engendrado. Y esa no está en ninguna base donde se usa Jesús. Cuando la Biblia usa primogénito para Jesús es que Él es el primero. ¿El primero en qué? El primero en fuerza, el primero en poder, el primero en esencia. Ahora, no es el primero en cuanto a tiempo, sino que Él es la cabeza en cuanto al dueño de la creación. Él es el primero de la resurrección, porque por medio de su muerte y su resurrección, usted y yo estamos por experimentar la resurrección más grande de nuestras vidas. Hermanos, las Escrituras nos declaran que Cristo, siendo el primer fruto, la primicia de esa resurrección, hay esperanza. Este mundo, es interesante ver cómo este mundo tratan de desarrollar sistemas de alimentación, medicinas, e incluso las películas de Hollywood tratan de reflejar ese deseo de la fuente de la eterna juventud, ese deseo de nunca morir. Porque lo que es cierto es que el hombre no fue creado para morir. Pero para cada uno de nosotros en esta mañana podemos decir, no vamos a morir. No vamos a morir. ¿Pero cómo, pastor? Claro, físicamente, evidentemente a todos nos llegará. Pero espiritualmente los hijos de Dios no moriremos, sino que nos reuniremos con nuestro Padre Celestial. Y por una sola causa, porque ya Cristo marcó el camino. Hay resurrección para la iglesia porque Cristo es la primicia y yo soy parte de esa gran cosecha. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Veamos en tercer lugar el desarrollo de los acontecimientos, y solo lo voy a hacer de una forma, ¿verdad?, panorámica. Vamos a unir los 4 evangelios para tratar de ver al máximo nivel cómo nosotros vemos que se fue desencadenando la historia de la resurrección. En primer lugar, vamos a ver que las mujeres visitan la tumba. Los evangelios, algunos dicen que ellas llegaron y era de día, otros dicen que llegaron era de noche. Yo creo que todo se soluciona si entendemos que ellas salieron de noche y cuando llegaron terminó de amanecer. No es conflicto que tengan los evangelios con esto, pero lo que sí es interesante, ¿dónde estaban los apóstoles, los varones? Todavía ninguno de ellos estaba esperando ir al sepulcro. Benditas mujeres, hermanos. Benditas mujeres aquellas que cuando la muerte, ellas estuvieron allí. Un poco lejos de la cruz, pero ellas estuvieron allí. Que cuando se llevaban el cuerpo, ellas estuvieron allí. Pero incluso las primeras en ir en la mañana, lo único que le pasó a estas mujeres es que ellas iban en busca de un cuerpo muerto. Recuerda que por la rapidez del Shabbat, para no violar la ley del trabajo en el Shabbat, en el reposo, el sábado, ellos no pudieron darle toda la preparación necesaria. Piense un momento, según los 4 evangelios, ahí habían unas cuantas mujeres, no eran 2, como nos va a decir Mateo, había muchas más. Pero entre todas ellas, piensen por un momento, ustedes saben que a las mujeres les gusta ser un poco exquisitas en todas estas cosas de la preparación, en todas estas cosas de la cocina, del detalle. Imagínense, cada una de ellas están hablando, una le dice a la otra, Salomé, ¿traes el perfume? Sí, yo lo tengo. La otra le dice, oye, ¿tienes el otro condimento? Sí. ¿Y tú tienes las sábanas limpias? Sí. Y entre todas ellas están preparando, porque ellas por el Shabbat no pueden hacer nada, pero bien temprano, el primer día de la semana, ¿verdad?, ellas van a salir porque ellas quieren preparar el cuerpo de un muerto. Lo único loable en la actitud de ellas es que mientras los apóstoles no sabemos dónde estaban escondidos, dolidos, ellas al menos van a la tumba. Pero sí van a dar la mayor sorpresa de sus vidas. En los acontecimientos, lo segundo que podemos ver es que hay un terremoto y la piedra se encuentra removida. Un terremoto, recordemos que marcó la muerte de Jesús. ¿Recuerdan? Cuando Él muere dice que un terremoto se efectuó, e incluso se nos dice en el Evangelio de Mateo 27, 51 al 53, que muchos cuerpos, a veces como que no nos damos esta parte de la historia, nos damos cuenta. Dice que cuando Él muere, muchos cuerpos de santos se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Un terremoto marcó la muerte
un terremoto marcó la resurrección. Es increíble cómo el mundo entero, es como que los terremotos eran en aquel tiempo, en el tiempo de la cruz, fueron una noticia de lo que estaba ocurriendo con el Hijo de Dios. La creación estaba temblando porque Cristo moría. La creación estaba temblando porque Cristo resucitaba. Y muchos, la gran mayoría, se encontraba sin esperarle. Así que después podemos ver cómo cuando aquellas mujeres encontraron la tumba vacía, ¿verdad? Podemos ver que hay un informe de testigos oculares de la resurrección. Dice que las mujeres informan a los apóstoles. Pedro y Juan visitan la tumba, pero cuando las mujeres informan a los apóstoles, ¿sabe cuál fue la reacción de los apóstoles? Dice que no le creyeron. Hermano, esto es increíble. Las mujeres le están diciendo: oye, le hemos visto, oye, un ángel nos habló, y aún así no le creen. Y Pedro se manda a correr hacia la tumba. Juan, que es más joven, llega primero, pero Juan no entra. Espera que llegue Pedro. Pedro entra, y cuando miraron dice que estaba todo vacío. Así que vamos a ver la aparición a María Magdalena, vamos a ver la aparición a las mujeres, mensaje de los apóstoles, vamos a ver cómo los guardas informan a los líderes religiosos, eso lo veremos más adelante a detalle. Vamos a ver que Jesús se le aparece a 2 discípulos en el camino de Emaús. Vamos a ver que se le aparece a Simón Pedro y a los discípulos también completo. Se le aparece a los 10 apóstoles con una comisión en una ocasión. Después se le aparece a los 11, ¿verdad? El domingo siguiente se le aparece a 7 apóstoles al otro lado del mar de Galilea. Y después incluso nos va a decir Corinto, en la carta a los Corintios, que se le apareció a más de 500. Muchos testigos pudieron ver con sus ojos que Él había resucitado. Y en todo este acontecimiento hay uno llamado Tomás. Por la narración del texto nos vamos a dar cuenta que Jesús aparece y Tomás parece, pues, evidentemente no estaba. Después el resto le está diciendo: Tomás, Él vive, se apareció entre nosotros. Y Tomás tiene una clásica respuesta: hasta que no lo vea con mis ojos y meta el dedo en la llaga, no lo creo. Los evangelios dicen que de esa aparición todo parece indicar que Jesús esperó exactamente a que Tomás estuviese en el grupo, pues no hay ninguna aparición intermedia de esa semana a la otra, y aparece con Tomás. Y el evangelista lo capta de tal manera. Imagínate, Jesús no solo dijo que iba a resucitar, Él resucitó, pero ya los apóstoles lo saben, se lo están diciendo a Tomás, y dice Tomás: no, hasta que yo no vea y toque, no me trago ese cuento. Hermanos, qué duro es el corazón humano, ¿verdad? Qué duro es el corazón del hombre. Pero lo más increíble es que Jesús se aparece, y apareciendo no hay diálogos intermedios, no hay otra historia, no hay otra narración. Dice: Jesús se presenta entre ellos y su palabra es: Tomás, toca. Algunos narradores dicen que Jesús le muestra sus manos, y con sus propias llagas Tomás está diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ay, Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados, más supremamente bendecidos son aquellos que no vieron y creyeron. ¿Sabe de quién estaba hablando Jesús? De los miles que vendrían después del primer siglo, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. A pesar de que no le hemos visto, ¿verdad? A pesar de que no tuvimos la oportunidad de ver a Cristo como ellos le vieron, de ver sus heridas. Incluso va a decir Apocalipsis: y mirarán al que traspasaron. Es increíble que aquellas heridas, todo parece indicar que continúan visibles en el cuerpo de Cristo. Hermanos, las heridas por el pecado, las heridas que recordarán al mundo que Dios hizo carne para traernos salvación. Y por último quiero hablar de los 2 mensajes de la resurrección. En Mateo 28, que era el texto que leíamos, hay 2 mensajes que comenzaron a circular todo el primer siglo y hasta el día de hoy se mantienen. El primer mensaje es el del ángel a las mujeres.
en los primeros 10 versículos de Mateo 28. Y el segundo mensaje es el de los ancianos a los soldados. Veamos rápido algunos detalles del primer mensaje. En el verso 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer. Lo primero que vamos a ver es el acontecimiento. Dice: vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Recuerda cómo estaba esa piedra? Esa piedra estaba rodeada de legionarios, hermano. No estaba rodeada de muchachitos que están en el servicio militar empezando a conocer los rudimentos de la guerra. Estás rodeada de legionarios, porque incluso cuando los judíos piden una guarda, le deben mandar una de las guardas más preparadas, porque ellos están esperando un motín. Ellos están esperando que los discípulos se reúnan con los suyos y vayan y arranquen el cuerpo de Cristo de aquel lugar. Así que ahí no estaban cualquier soldadito. Ahí estaba posiblemente de la guardia más calificada para una guardia antimotines. Y dice que hubo un terremoto, el ángel removió la piedra y se sentó encima de ella. Pero recordemos que esa piedra tenía un sello romano, un sello que si alguien lo rompía se tenía que pagar con la muerte. Cuando el texto nos habla, otros evangelios nos dicen que eran 2 ángeles más bien. Y lo que es increíble es esto: ¿para qué se removió la piedra? No hay ninguna evidencia en ninguno de los 4 evangelios que la piedra se removió para que Cristo saliera. No existe. Nadie sabe el momento exacto cuando Él sale de la tumba. Porque incluso los primeros testigos que estaban ahí ya le ven fuera. Yo creo que la piedra no se removió para que Jesús saliera. Yo creo que la piedra se removió para que el resto del mundo mirara adentro. Incluso las mujeres iban diciendo: ¿quién nos va a remover la piedra? Porque era una piedra gigante que corría por una especie de canal, y entre un hombre, 2 hombres no podían. Y cuando llega, la piedra está removida, porque la piedra no es para salir, la piedra es para que vean. Incluso recordemos que cuando Cristo se aparece, estaban en ocasión los apóstoles en locales cerrados y Él no abría la puerta. Él entraba, hacía su aparición en ese lugar, el cuerpo glorificado, Dios mismo, ¿verdad? Y aquella piedra estaba movida. Y en medio de eso, dice el versículo 3, que el aspecto de aquel ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, dice que los guardas temblaron. Escuchen, un terremoto está marcando la resurrección, pero no se sabía qué temblaba más, si el piso o las piernas de aquellos legionarios. Dice que los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Para que algunos legionarios hayan sentido este nivel de miedo. ¿Usted no ha visto la película de los romanos? ¿Usted no ha visto cómo esos salvajes hacían sus caparazones entre todos ellos de escudo? Los sistemas de defensa y autodefensa, de ataque, contraataque que tenían esos muchachos. Hacer temblar a un romano no sé si es tan fácil, y menos un batallón o un grupo como algunos creen que eran 12, la guarda. Pero ante Dios, ¿qué rodillas se puede sostener? Ante Dios, ¿qué fortaleza humana se puede mantener en pie? Y algo pasó con ellos que quedaron como muertos. Ahora, el mensaje en el verso 5 dice: más el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no temáis. ¿Usted no se da cuenta que el temor se comenzó a apoderar de los discípulos desde el momento que apresan a Jesús? ¿Recuerdan eso? Jesús es apresado. ¿Y qué ocurre con los discípulos? Empiezan a correr y a huir. ¿Qué ocurre con Pedro? En medio del temor, no sabe qué hacer, saca la espada y le arranca la oreja a Malco. Y el Señor dice: Pedro, guarda la espada. ¿Cómo que nervioso? No es que Pedro estaba lleno de valentía, sino que es un nerviosismo. Bueno, ¿qué hacemos? No, y le arranca la oreja a uno. Y Jesús dice: no, Pedro, no. Esa no es la forma en que yo voy a librar esta batalla. Y el ángel le dice a aquellas mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Algunos incluso han llegado a decir que ellas se equivocaron de tumba. No, porque incluso cuando le estaban enterrando, dice que ellas se quedaron frente a la tumba para cerciorarse de cuál era exactamente aquella tumba. Y dice el ángel le dice, el mensaje del ángel a las mujeres es: no tengan miedo, porque sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado, por si había otro Jesús en ese momento, porque era un nombre común.
Y miren la respuesta, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Otras versiones dice, ha sido levantado. Más adelante la Biblia nos va a decir que por el poder del Espíritu Santo ha sido levantado, ¿verdad? Y miren la respuesta, ¿verdad? La aclaración del ángel a esas mujeres. Dice, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. El Evangelio de Juan va a decir que encontraron el sudario envuelto en ese lugar. Y algunos comentaristas dicen que cuando los rabinos terminaban su ministerio, ellos tomaban su talit o su manto y lo envolvían de una manera específica y lo ponían aparte, porque ellos decían, hemos terminado la obra. Eso hacían los rabinos. Bueno, algo parecido se encuentran aquellos cuando miran y dicen, estaba el sudario, ¿verdad? Estaba envuelto aparte. Algunos creen que tenía algo de relación con que ya Cristo había culminado la obra, pero ahora le tocaba a otra parte, a los discípulos, continuarla. ¿Y cuál es el mensaje a estas mujeres? Dice, vayan pronto y díganselo a los discípulos que Él ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y dice que ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. ¿Qué mezcla de sentimiento? Temor por una parte, pero por otra parte dice gran gozo. No dice gran temor y gozo, sino temor y gran gozo. ¿Temor de qué? Hermano, resucitar, eso no es algo que se ve todos los días, y menos si se habla del Hijo de Dios. Así que ellas van como que estupefactas. Dicen, un ángel. Usted puede ver en la Biblia que cada vez que hay la aparición de un ángel, el primer sentimiento que viene a la persona es que se está muriendo. Porque muchos, cada uno de ellos creía que era un juicio de Dios o que era algo, evidentemente algo sobrenatural. Y ellas en medio de esa visión, la noticia es, ¿qué hacemos ahora con el perfume? El perfume no sirve, porque vienes a buscar un muerto y vas a regresar a decir que hay un vivo y vive para siempre. Así que en medio de aquel mensaje, ellas van regresando y en ese regreso, ¿quién se le aparece a ellas ahora? El autor, el dueño de la historia. Dice el verso 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Cómo te pones tú cuando hay gran alegría en tu corazón? Ellas no fueron caminando, no podían dar paso por la lentitud. Decía, hay que correr, esto hay que hacerlo saber. Y en medio de su carrera, en medio de su temor y de su gran alegría, dice que mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí el maestro les sale al encuentro. Ellas iban con la noticia, Él resucitó. Ahora el resucitado le dice, hijas, aquí estoy. Hermano, yo no sé si su corazón se llena de alegría cuando leemos esta historia, que es una historia real, que nos está hablando de que Él resucitó, pero no solo resucitó, sino que quería asegurarse de que sus discípulos le vieran y le anunciaran. Mire cómo dice, versículo 9, Él le salió al encuentro y diciendo, salve. Algunos creen que esto es el equivalente a shalom, que es el equivalente a paz. Tú solo puedes experimentar la verdadera paz si viene del verdadero Dios. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies, dice, y le adoraron. Aquellas mujeres cuando ven al resucitado, al maestro, se tiran a sus pies y comienzan a adorarle. No sabemos qué canción salió allí. Lo que sí sabemos que había el corazón transformado de mujeres que van a ver un muerto, ahora tienen a Cristo resucitado. Y no solo tienen el mensaje sobrenatural del ángel, sino que ahora lo tienen delante de ellos y están postradas a sus pies adorando al Señor. Dice el verso 10, entonces Jesús le dice, no temáis. ¿Recuerda qué fue lo que le dijo el ángel? No teman. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Lo mismo, no temáis. Id, da la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que ¿cuál fue el mensaje del ángel a las mujeres? Número 1, no tengan miedo. Número 2, vengan y comprueben que Él resucitó. Número 3, vayan y díganselo a mis hermanos. Vayan y díganselo al resto de los discípulos. Ese es el mismo mensaje de la resurrección para nosotros hoy. No tengas miedo, iglesia. No tengas miedo, hermano. Incluso en medio de una pandemia, no temamos. Incluso en medio de escasez, en medio de crisis económica, en medio de necesidad, la palabra del Señor sigue siendo la misma. Si estás conmigo, no tengas miedo. La segunda idea, vengan y vean. En mi vida hay suficientes evidencias
que comprueban que Cristo vive. Y yo creo que en la suya también. Cuando analizamos quiénes éramos, de dónde Dios nos sacó y quiénes somos hoy, nos habla de muchas evidencias de que Él vive en nosotros. Y la tercera idea de ese gran mensaje es que hay que decírselo a otros. Hay que seguir proclamando que Él vive entre nosotros. Pero quiero hablarle ahora del segundo mensaje, el más doloroso. El segundo mensaje de la resurrección fue el de los ancianos a los soldados. Y aparece en el verso 11 donde dice: mientras ellas iban a los discípulos con el mensaje que decía: resucitó, Él vive, yo le adoré, le toqué, Él vive. El evangelista Mateo dice: mientras ellas iban hacia ese rumbo, hay otro grupo que va hacia otro rumbo. Dice: he aquí unos de la guardia. Recuerda que todos, el evangelio lo dejó con ¿dónde? Tirados en el piso como muertos. Parece que algunos se recuperaron, se pusieron en pie, y algunos, no todos, dice, unos de la guardia fueron a la ciudad. Las mujeres van quizás en el camino corriendo. Le voy a decir a Pedro: Pedro vive. Le voy a decir a Santiago: Santiago, Él vive. Pero hacia otro rumbo se encuentra un grupo de soldados que fallaron con su guardia, que le fallaron a Roma, le fallaron incluso a los fariseos, los judíos que le pusieron allí. Y cuando llegan a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué fue lo que le dijeron? Mira, yo no sé explicarte lo que pasó. Yo lo que sé es que comenzó un terremoto y algo sobrenatural pasó allí. Aquella piedra se movió y lo último que yo vi fue en el piso. No recuerdo el resto. Verso 12 dice: y reunido con los ancianos y habido consejo, es decir, que en medio de esa argumentación de cada uno de ellos que coincidía, ellos se reúnen, y yo creo que una pregunta constante fue: ¿qué hacemos con esto? ¿Sabe por qué? Porque si los judíos reconocían que había resucitado, ¿saben lo que iba a pasar? Que posiblemente el pueblo matara a los judíos y los trepara a todos ellos en una cruz. O le daban el tipo de muerte judía, que era apedreamiento, porque habían matado a Dios o al Hijo de Dios. Así que ellos se reúnen. Recuerda que fue el pueblo en que en medio de la turba alentaba: crucifícale. Ese mismo pueblo que estaba alentando a la muerte, ese mismo grupo de judíos que estaba alentando a que le mataran, ese mismo grupo que cuando preguntan: ¿quieren que suelte a este o a Barrabás? Ellos dicen: no, a Barrabás, queremos a Barrabás. Ese mismo grupo dice: tenemos que hacer algo rápido y ya. Miren lo que hicieron. 3 cosas. Y ha habido consejo. Número 1, dieron mucho dinero a los soldados. Ay, el dinero. Y no dinero, sino mucho dinero a los soldados. Usted y yo sabemos que los soldados de los tiempos bíblicos, y sobre todo estos romanos, tenían problemas con el dinerito. ¿Sabe por qué? Recuerda cuando Juan el Bautista está predicando y después en la predicación de Jesús, que le dicen los soldados: ¿y nosotros qué hacemos? Dice: conténtense con lo que le pagan. Parece que ellos tenían problemas con el dinero, evidentemente. Pero ellos deciden darle mucho dinero y le están diciendo: este dinero es para que cambien el mensaje. Dice así, verso 13: decid vosotros, y esta es la segunda idea del mensaje que le pusieron en su boca: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Parece que los que estaban medio dormidos todavía ese día por la mañana eran ellos. Porque miren qué idea más estúpida. Parece que ellos en ese consejo, hermanos, recordemos, ellos escucharon de los romanos que algo sobrenatural ocurrió allí. Así que ellos tienen que ahí mismo tapar la cosa. Y dicen: mira, ok, muy bien, lo que tienen que hacer es esto, dinero sobre todo. Ellos dijeron: el dinero lo arregla todo, el dinero tapa las bocas y cambia los mensajes. Número 2, este es el mensaje que tienen que dar, porque tienen que darlo todos igual. Sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos. Eso no se lo creía nadie. Pero con el dinero los romanos podían decir: bueno, con esto resolvemos algo. El mensaje estaba claro, el problema no era ese, el problema era la responsabilidad del romano. Sí, ¿y qué hago yo con todo este dinero si me arrancan la cabeza? Ahora César me arranca la cabeza porque no cumplí con mi función. Me dormí en una guardia. Y miren la tercera: y si esto lo oyera el gobernador, porque de seguro que iba a llegar ahí, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Número 1, le garantizamos el futuro, dinero.
Número 2, cambien el mensaje. Número 3, le vamos a garantizar no solo dinero, sino vida. ¿Saben lo que hicieron esos miserables? Dice el versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, cambiaron el mensaje. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Antes de terminar este momento, quiero que vivamos esta historia por unos segundos, solo unos segundos, regálame unos segundos nada más. Yo soy uno de esos romanos. Yo acabo de recibir una gran suma, a pesar de que vi algo sobrenatural que casi me mata. Yo tengo una gran suma, vamos a decir que ya es el lunes, ya pasó un día. Yo salgo, y usted sabe, es probable que los tiempos bíblicos hayan sido parecidos ahora, que pasa un accidente, pasa cualquier cosa y tú escuchas a todo el mundo al otro día. No ese día, porque ese día está la turba, no se sabe la noticia real. Al otro día está todo el mundo, oye, ¿te enteraste qué fue lo que pasó? Y todo el mundo tiene una versión. Imagina que yo soy ese soldado, y yo salgo caminando, y me encuentro un amigo y dice, oye, ¿qué fue eso que pasó en la tumba? Que todo el mundo está gritando, que si se resucitó, que si no. ¿Y cuáles son mis palabras como un buen soldado? Que ya tengo un dinero y mi fidelidad ha sido pagada. No, en realidad, mira, es que nosotros estábamos durmiendo. Es que yo me río porque eso parece una tontería, pero escuchen. Síganme, por favor. Es que yo estaba durmiendo junto a los demás, nos dormimos, ¿sabes? Una noche pesada. Y vinieron los discípulos, se llevaron el cuerpo. Ese que me está escuchando dice, bueno, sí, y sale. Y ese sale y le dice a otro, no, lo que pasó fue que los romanos, los soldados, uno de ellos amigo mío, estudiamos juntos. Y después se fue con esto del ejército para César. Yo me quedé en estas cosas. Y le dice, es que lo que está pasando es que se quedaron dormidos y se llevaron los discípulos. Pero yo sigo caminando, el soldado sigue caminando, como soldado sigo caminando y me encuentro otro amigo en la plaza y me dice, oye, ven acá. Tú me dijiste el otro día que te tocaba la guardia de viernes pasado, del domingo, de sábado para domingo. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no, recuerda que era un mensaje, eso era automático. Porque cuando ellos escuchaban la pregunta, lo que venía es, te pagamos y te mantenemos a salvo. No cambies el mensaje, porque se quitan los privilegios. Otro le pregunta y dice, no, mira, en realidad que nos quedamos dormidos. Vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. El segundo, como que no cree un poco la historia, dice, oye, pero tenían que estar dormidos todo el mundo. Porque qué sueño tan pesado, ustedes se emborracharon ahí en la tumba. Pero viene un tercero. Y el tercero es el más cuerdo y el tercero le dice, oye, ¿qué fue lo que pasó por fin? Dice, no, ya se lo he dicho, eres la tercera persona. Mira, nos quedamos dormidos, vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. Y este es el clímax. Porque esa es una persona que razona. Le dice, espérate, ¿cómo fue? Que ustedes se quedaron dormidos, vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo. Bueno, déjame hacerte una pregunta, solo una. ¿Cómo si ustedes estaban dormidos, vieron a los discípulos robándose el cuerpo? Hermano, ese cuento no lo creía nadie. Pero la cuestión y el propósito de Satanás es que incluso Mateo dice, hasta el día de hoy se ha seguido regando ese dicho. Claro está que tú y yo sabemos que aquella tumba quedó vacía, que no fue el sueño lo que venció a aquellos romanos, sino fue el terremoto, el poder de Dios quien le tiró a tierra, que la tumba se abrió, que el sepulcro se vació y Cristo resucitó para vida eterna. El que vive por los siglos de los siglos abrió el sepulcro para que usted y yo digamos hoy, no, nadie robó el cuerpo, nadie se equivocó de tumba, nadie cambió el cuerpo. Jesús no estaba dormido como hay teorías de conspiración de que estuvo drogado por el vinagre que hizo un efecto químico, se durmió y al tercer día salió. No, Él vive porque Él resucitó. Si ciertísima es su muerte, más ciertísima es su resurrección. Alguien dice amén. El Dios al que adoro, el Dios al que sirvo, vive por los siglos de los siglos. Y tú y yo podemos decir aleluya, gloria sea al nombre del bendito. Alguien dice amén. Al que le cantamos, al que oramos en las mañanas, en la tarde, al que le disponemos nuestra vida, al que le decimos protege a mis hijos, ese vive. Y porque Él vive como cantamos, yo viviré mañana. Alguien dice gloria a Dios. Así que a modo de conclusión, la primera gran verdad no está aquí en una tumba, ha resucitado. La segunda gran verdad, Él está con nosotros. Y la tercera gran verdad, Él viene por su iglesia otra vez. Como cumplió sus profecías en aquel tiempo, las cumplirá en este último tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy?
¿Está llena del que dejó la tumba vacía? ¿O está vacía del que llena, cambia, transforma y salva los corazones? Doy gloria a Dios. Porque si no hubiese sido por Él, ¿qué sería de mi vida hoy? ¿Qué sería de tu vida hoy si el dador de la vida no hubiese llegado? Quiero en este momento que levantemos todos juntos una oración. Pero en este momento no quiero que pidamos nada, por favor. Esta semana ha sido una semana increíble, maravillosa, de recordar muchas grandes verdades. Pero en este momento, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y damos gracias a aquel que nos resucitó? Señor, gracias. Padre, gracias. Solo quiero darte gracias, Señor. Gracias porque resucitaste, venciste la muerte. Y no solo que venciste la muerte, sino que me has dado vida eterna. Me rescataste de la muerte. Y puedo ver y esperar una resurrección. Ya tú nos has resucitado, Señor, espiritualmente. Pero nos queda una resurrección, la del día final, y estamos esperando, anhelando esa venida, Señor. Ayúdanos a serte fieles, fieles, Jesucristo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias. Gracias por la resurrección. Gracias por Jesucristo. Aquí está mi vida, Señor. Te doy gloria, te doy honra y te decimos juntos, amén.